En el vídeo de hoy os traigo el análisis, os traigo la review del lanzador de God Paddle con un montón de cosas interesantes, entre ellas que vais a poder manejarlo con aplicación móvil. Vamos allá con el análisis del lanzabolas de God Paddle y vamos a comenzar dándole un repasito al exterior. Si comenzamos por arriba, en la parte superior tenéis el hueco para las bolas, caben entre 50 y 60 bolas. En la parte de atrás tenéis un asa extensible a modo maleta para poder transportarlo por la pista. Es ligerito, 11 kilos, así que lo podréis mover sin problema. En uno de los laterales está el código QR para descargar la aplicación móvil con la que poder manejarlo. Y además también os encontraréis el indicador de batería, el botón de encendido y el botón de reset por si acaso se os queda alguna bola pillada. Y pegadito a los botones también tenéis la tapa donde se aloja la batería, que lo cierto es que en cuanto a duración me ha sorprendido. En la zona frontal está la boca de salida de las bolas con dos rodillos que os permitirán lanzar la bola tanto liftado, cortado y plano, ya que se puede modificar la velocidad de cualquiera de los dos rodillos. En esta zona también podréis ver la altura de lanzamiento, ya que tiene una flechita al lado de los rodillos con una cinta en la que marca del 1 al 5, por lo tanto aquí podréis detectar a qué altura está lanzando la bola. Y por último, en la parte inferior tenéis las ruedas para poder transportarlo y tenéis también la base osciladora para que os pueda tirar bolas con distinto ángulo. En el paquete viene incluido un mando para manejarlo como alternativa a la aplicación móvil, por lo que no tendréis que trastear el lanzabolas cuando queráis modificar altura, velocidad o frecuencia de lanzamiento. Tener en cuenta que una vez que le dais a iniciar pasarán 15 segundos hasta que os lance la primera bola y también viene incluido el cargador para la batería. Hecho el repasito exterior, vamos a ver ahora las specs del lanzabolas y si nos centramos en el primer punto clave, en la velocidad, pues tenéis una velocidad de lanzamiento de entre 1 y 60 km por hora. Que creo que es más que suficiente para poder practicar tanto fondo, red o incluso juego aéreo, incluso bandeja y víboras, colocando el lanzabolas en la situación en la que el rival os tiraría la bola. Esta velocidad la podréis modificar en el mando o en la aplicación móvil con un rango de 0 a 100 puntos cada rodillo. Y para modificar el efecto de lanzamiento tendréis que cambiar la velocidad del rodillo superior o inferior. Si cambiáis la velocidad y aumentáis la del rodillo superior tendréis efecto liftado y si lo hacéis al contrario, en el rodillo inferior tendréis efecto cortado. Otros de los aspectos que se pueden modificar son la altura y la frecuencia de lanzamiento. En cuanto a la altura, tenéis 5 posiciones, del 1 al 5, aunque se pueden ir variando poquito a poco, siendo el 5 la posición en la que os lanzaría un globo. Y si nos centramos en la frecuencia, pues el tiempo entre bola y bola lo podéis modificar entre 2 y 8 segundos. Un tema clave es la duración de la batería. En mis pruebas me ha dado más de 5 horas de pista y no he llegado a agotar la batería en ningún momento, ya que como en todos los aparatos de este tipo, cuando la batería está muy baja el rendimiento no es el mismo y ya nos tirará la bola a la misma velocidad o a la misma frecuencia que cuando la batería está a tope. Eso sí, si tuviera que ponerle nota a la batería sería muy buena, vais a poder entrenar 3-4 días perfectamente con el lanzabolas. Y por último, el aspecto que más me ha gustado del God Paddle y las specs que más os quiero destacar es que tiene un modo oscilador y este modo oscilador os permite variar el ángulo de lanzamiento y por lo tanto que os tire la bola en distintas direcciones. Por lo que podréis trabajar en fondo de pista, por ejemplo, derecha, revés y doble pared sin tener que mover el lanzador y en la misma secuencia. Además, también podréis utilizar el modo oscilador en volea o en juego aéreo, que son dos aspectos que a mí me han gustado mucho y si modificáis la frecuencia os pueden quedar ejercicios muy chulos o incluso entrenar con vuestro compi de pádel. Y una vez vistas las specs, os dejo con mis pruebas en pista. Bueno, pues ya comenzamos aquí en fondo de pista con este God Paddle, con el lanzador. Ahora mismo lo tengo en una frecuencia de 4 y en cuanto a intensidad, en cuanto a velocidad, lo tengo al 90, o sea que tendríais 9 puntitos más, llegaría hasta el 99. Lo tengo colocado, ahora os enseñaré un plano, pero lo tengo colocado más o menos en la situación de volea del rival y como podéis ver la bola, pues tanto dejándola circular como tocándola de primeras, pues es una situación de volea que os tiraría normal, la bola tampoco va rapidísimo, podríamos aumentar un poquito la velocidad, pero fijaros que más o menos para calentar está muy bien, sobre todo si nos vamos moviendo un poquito, porque ahora mismo no hemos colocado la oscilación.
Como podéis ver en el plano que tenéis ahora mismo, el lanzabolas lo tengo colocado más o menos en la situación de volea de los rivales. Y otra de las alternativas es poder cambiar un poquito la frecuencia. Tengo el mando aquí, si aumentamos la frecuencia pues ya podremos trabajar con un poquito más de intensidad aquí en fondo de pista, todavía sin ángulo. Otra de las opciones que también tenéis es poder cambiar un poquito el efecto de la bola con el Golf Paddle. Al final le podéis meter tanto efecto cortado como el listado. Al final seguramente le sacaríais más partido en tenis porque se notaría más, pero aquí en pádel con el mando, si cambiáis un poquito la velocidad de las dos ruletas, conseguiréis que la bola os venga mucho más caída, que tengáis que agacharos aquí para defender. Al final, fijaros que es una buena alternativa para simular la volea cortada del rival. Está bien porque aquí nos tenemos que agachar un poquito más para poder defender. También un truquito que ahora os voy a enseñar es para que la bola venga más caída, no traiga tanta comba, podemos colocarle una cuña en la parte de atrás del lanzador y así vais a ver cómo mejora tanto la altura de la bola como si le modificamos la intensidad haréis un trabajo mucho más específico. Un truquito que os puede funcionar muy bien es el colocarle una cuña, colocarle una cajita en la parte de atrás de la máquina, así va a bajar mucho la bola, os va a venir más tensa y aquí vais a poder aumentar tanto intensidad como sobre todo que la bola rebote menos después del cristal. Más alternativas, pues el oscilador. El oscilador ya es para que os tire bolas con distinto ángulo y de esta manera tengáis que defender tanto situaciones de doble pared como situaciones de zona central de pista. Fijaros que aquí ya la bola sale más aleatoria y podéis modificar la intensidad también. Recordar que para que no todas las bolas os las tire iguales, una alternativa que está guay es el poder echar bolas que no estén exactamente iguales con distinta presión y así una os saldrá un poquito más y otras un poquito menos. Y por último, otra de las alternativas que a mí me parece muy interesante es el poder colocarlo en la situación de cruzado para trabajar tanto situaciones de doble pared como situaciones de zona central de pista. Aquí podéis cambiar la intensidad de lanzamiento, la frecuencia, para que de esa manera tengáis un trabajo mucho más específico con la situación defensiva. Aquí en situación de volea, iniciando lo he puesto al 99, a la velocidad máxima. En cuanto a altura, aquí sí que vais a poder jugar un poquito más con la altura. Antes los había dejado todos al 1. En cuanto a altura, la altura mínima, aquí también está el 1. Aquí va a ser súper interesante el tema de la cuña. En cuanto a velocidad, aquí podéis ver que para trabajar con una volea de intensidad media está bastante bien, contando que he hecho el cambio de presión de bolas. Tenemos bolas con distinta presión. Más opciones que tenéis, pues también aquí veis que la intensidad la he modificado al 95 y en cuanto a la altura pues la he levantado un poquito, pero tenéis también la alternativa de meter la oscilación, que es que os vaya lanzando bolas para que tengáis que moveros en situación de volea, aquí en este caso con volea baja. A mí la alternativa que más me gusta es meter la situación de oscilación,
al máximo, colocarle la cuña para trabajar en situación de volea, pero con distintos tipos de bolas y con desplazamiento. Aquí podéis ver que de altura va muy bien, va bajita, colocándole la cuña os vais a tener que agachar en situación de volea y además en frecuencia está en 7, así que vais a tener bastante intensidad en vuestro entrenamiento. Para mí, una alternativa que suma mucho de este God Padel. Y si queréis trabajar con la situación de volea ofensiva, tenéis la alternativa de sacarle la cuña, aumentar la altura y bajar un poquito la velocidad al 90 para que podáis ejecutar las voleas ofensivas. Ya con el tramo de juego aéreo ha bajado un puntito la batería, está el 3, en altura está el máximo. He acercado un poquito el lanzabolas para trabajar con la bandeja en zona profunda y en cuanto a la velocidad pues están al máximo las dos ruletitas para que la bola venga sin efecto. Con la velocidad al máximo y la altura al máximo podréis trabajar tanto con bandeja como con víbora en zona profunda. Y si lo que buscáis es trabajar con el remate, pues yo dejaría más o menos el lanzabolas a la misma altura, a la misma profundidad, y lo que haría sería modificar un poquito la velocidad al 95, que es lo que voy a hacer ahora mismo. Después de esta bola, si lo bajamos ya el globo se va a quedar, como podéis ver, más cortito y vais a poder jugar tanto el rulo a situación de verja como el remate por 3, los dos aspectos. Un modo que me ha gustado mucho del lanzabolas es poder utilizar el modo de oscilación en juego aéreo. De esta manera podemos entrenar los globos con distintos ángulos. Muy interesante para poder entrenar el rulo, la bola en la que entramos en el campo de nuestro compañero o el globo normal. Una vez terminada la review, aquí podéis ver la batería que le queda, le hemos gastado una rayita y más o menos llevaré sobre unas 2 horas de continuo, sobre todo utilizando el oscilador. Y podéis ver que tengo la pista llena de bolas. Los aspectos que destacan de este God Padel son la duración de su batería, que os dará para 3-4 entrenos, la altura de lanzamiento, que creo que es más que correcta para poder trabajar tanto bandejas como remates, no ocupa mucho espacio y se transporta fácil, y además se puede manejar desde el mando o desde la aplicación móvil. Y lo que más me gusta de él es el modo oscilador, que te permite entrenar con distintos ángulos, tanto en red como en fondo. Y es algo que se echa en falta, ya que habitualmente los lanzabolas siempre te suelen tirar la bola en la misma posición. Si ponemos en contexto su precio, que es de 699 €, creo que es un complemento muy chulo para poder entrenar cuando no tienes compi. Y lo cierto es que tanto su velocidad de lanzamiento, su frecuencia o su altura están bastante bien y es un lanzabolas fiable. A mí en las pruebas no se me ha quedado pillado con ninguna bola y su precisión de lanzamiento es más que correcta. ¿Y qué cambiaría de él? Pues como habéis visto en mis pruebas en pista, en algunas bolas, en algunas situaciones de juego, le he tenido que poner una cuña detrás y en mi opinión le vendría genial que su ángulo de lanzamiento en el rango bajo fuera un pelín más bajo, ya que cuando quieres trabajar en fondo de pista o en volea y pones la velocidad al máximo, las bolas salen un pelín más altas de la cuenta. Así que si queréis entrenar bolas más complicadas, tendréis que colocarle una cuña, tendréis que colocarle una cajita para que el lanzabolas quede inclinado. Y otro de los puntos que añadiría es la posibilidad de poder programar lanzamientos entre bola baja y bola alta en la misma secuencia, para poder entrenar, por ejemplo, volea y juego aéreo, ya que de esta manera se podrían preparar entrenamientos mucho más adaptados al mundo del pádel. A ver, el oscilador lo cierto es que funciona muy bien, pero si tuviera variación de altura en la misma secuencia ya sería la leche. Así que nada, os dejo la web de God Padel por si queréis pegarle un vistazo a este lanzador.
Espero que el vídeo os sirva de ayuda. Si os ha gustado, apoyarlo, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.